tú puedas entender y prever ante este tipo de hechos delictivos que se ha suscitado, que no es una novedad, claro que no, pero no deja de ser también la noticia en estos días. Así que, mis amigos, esta es la entrevista del día de hoy. La entrevista de hoy. Al comienzo del programa lo decíamos, Ivonne, 300 familias. Sí. 300 familias han sido estafadas. Y denominada por justamente esta, que hoy nos vamos a conocer un poquito la historia, el clan arnés, ¿no? Y estamos hablando de nada más de que casi un millón de bolivianos de estafa. Sí. Donde, bueno, nuestra compañera periodista nos decía, hace más de un mes que están peregrinando en puertas de la fiscalía para poder encontrar una solución con respecto a esto. Se lo agarró, me indican, al papá, porque trabajaba toda la familia, dice, ¿no? El papá, me imagino, y los hijos. Un negocio familiar, sí. Un negocio familiar. Ya el papá está detenido, ¿no? Y lo que esperan prácticamente las personas es de que se les haga la devolución correspondiente, ¿no? Inmobiliaria Arnés es el nombre, ¿no? Lo han denominado el clan Arnés Jiménez, en el cual están involucrados los nombres que ya están figurando en la red también y en los medios. Pablo Hugo Arnés Mendoza, María Esther Jiménez Andrade, Celine Arnés Jiménez, Jean Paul Arnés Jiménez, Aileen Arnés Jiménez. Y esos son parte de los nombres donde se vendían lotes, mencionan, en Aranjuez, en Huachchilla y en Villa Copacabana, ¿no? Las oficinas que lo tenían, ellos es en el edificio Handal y en el edificio Mariscal de Ayacucho, ¿no? Mis amigos, esto es un poco de la información por parte de este hecho. Voy a saludar, el día de hoy está con nosotros una de las afectadas, y también está con nosotros el doctor, abogado Eduardo Canaza Loaiza. Doctor, primero le voy a saludar. Doctor, ¿cómo está? Buen día y bienvenido a la radio. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Está con nosotros una de las afectadas, la señora Cristina Casablanca Siñani. Doña Cristina, ¿cómo está? Buen día. Buen día, muchas gracias por la cobertura. No, bienvenidos. Ahí está Ivonne, mi nombre es Ángelo. Estamos en vivo a través de la 91.0 y enlazados ahora con Canal 51 Solidaria de Televisión. A ver, señora Cristina, quiero que nos cuente por favor un poco desde la realidad suya, qué es lo que pasó con el caso, ¿no? Usted de repente invirtió, pagó, cuéntenos un poco el hecho. Bueno, estos lotes de terreno han sido prácticamente lanzados, por decirlo así, en las redes sociales, en el Facebook, incluso por una radio, incluso en la televisión. Ya. Estos lotes de terreno, como los mencionaba, son prácticamente por Mayasa y Huachchilla. Otros también tienen encima de lo que es ahora Aranjuez, que lo denominaban la urbanización Saidaluz y la urbanización Praderas de Aranjuez. Pese a eso hay más estafas todavía por Villa Copacabana, por arriba de Chachicala y bueno, varias urbanizaciones que se han visto afectadas. En el caso mío, yo escuchando la radio y posteriormente acercándome al edificio Ayacucho, que se encuentra en plena Camacho, muy cerca de nuestra alcaldía, y también ahí tenían sus letreros, pues me acerqué para hacer la respectiva adquisición de esos terrenos, ¿no? Y poder verlos. Me citaron, fuimos por Mayasa, nos mostraron los terrenos, que faltaba todavía el terraceo, pero nos ofrecieron de esa manera. Una vez que se vieron los terrenos, había dos posibilidades de pago, ya sea al contado, otro en contraentrega. Muchos, como mi persona, lo han adquirido en contraentrega,
muchos también al contado. Pero ¿cuál era el tenor de la contraentrega? Nosotros dábamos un monto de dinero, en mi caso dio $5,000, no, $5,000, y que al finalizar el terraceo para enero del 2022 nos tendrían que entregar ya el terreno estaqueado y pagar ya el total, ¿no? Que serían $15,000 más en mi caso, porque el total era $20,000. De lo cual, en este caso yo habría ido ya a las oficinas, nos habríamos apersonado al notario de fe pública número 80, el cual corrobora la certificación de firmas y rúbricas, ¿no? ¿Esa era la garantía que les daban? Esta era la garantía y los papeles del terreno, ¿no? De los lotes del terreno, donde nos indican el tamaño, el cantón del terreno, dónde se ubicaba, ¿no? En cantón de Mecapaca, en el departamento de La Paz, y las hectáreas, ¿no? Que él tenía el documento de las 15 hectáreas que habrían sido de su propiedad aparentemente de este señor. Posterior a esto, muchas, somos más, como lo decía, somos 300 familias, y si no es que van apareciendo también más. Hemos ido dando bastante monto de dinero, muchas familias de la tercera edad, con la ilusión y el sueño de adquirir un terreno, de tener una propiedad, pero nos hemos visto posteriormente en la situación de que no había trabajo avanzado. No había avances en el trabajo, en el terraceo. Por ese motivo, o sea, ya poco a poco nos hemos ido alertando qué pasaba, ¿no? Pero este señor había recibido una denuncia previa de otros adjudicatarios, de los cuales ya incluso tendrían que haber entregado los terrenos en 2020. No se hizo así, ellos empezaron la denuncia, y es así que nosotros nos hemos ido sumando a la denuncia de estas personas, ¿no? Presentando también nuestras notas para la devolución del dinero en julio de este año, presentando también el señor Arnés un compromiso de devolución del dinero que también está notariado. ¿Esto hace cuánto tiempo, señor? Esto ha sido entregado el 20 de julio del 2021, donde él se comprometía con nosotros a hacer la devolución total del dinero hasta el 31 de agosto. Pero bien, señora Cristina, pero antes ustedes, no solamente antes de la devolución, ellos no les respondían por qué no están haciendo los avances en los terrenos, o que espérennos, o... Uno de los temas principales, era el tema de la pandemia, ¿no? Que la pandemia, y otro tema también era lo que nos llamaba la atención, que los comunarios de Mayasa no querían que se hagan movimientos ya de tierra, pero luego nos vemos sorprendidos porque el señor era también parte de lo que es la comunidad de Mayasa, y estamos aquí, tengo una foto donde él está con los actuales presidentes de zona y demás, pero posteriormente nos enteramos que tenían, creo, un contrato interno entre ellos que no se habría logrado. Estos terrenos en la actualidad están inscritos con nombre de la familia Arias, otra familia, que tenía que haber hecho la venta de estos terrenos al señor Arnés, pero creo que ya no se hizo la compra, y ahí fue donde ya prácticamente ocurrió la estafa. Todas las familias que fueron depositando, ya sea al contado, algunas familias rogándose, pagando en créditos, habían ido depositando a los hijos de este señor, de los que ya mencionamos los nombres, nunca se vio frutos de esto, ¿no? Ni devoluciones, pese que las notas de devolución, como les mencionaba, eran hasta el 31 de agosto. Posterior a esta situación, ya otros comunarios anteriores a nosotros habrían hecho ya las denuncias. Este señor ya está en la cárcel, y está en la cárcel de San Pedro, en el lugar de La Grulla, donde efectivamente están ahí las personas que tienen parte económica. Entonces nosotros nos vemos afectados porque nuestro dinero está ahí. Este señor prácticamente tenía domicilios, tenía casas, tenía autos, pero todo prácticamente antes de que ingrese a la cárcel ya lo había vendido. Entonces nos vemos en la situación que no tiene bienes. Ahora lo que nosotros pedimos, como ayer también, ya es como un mes que estamos en esta situación, llorando, pidiendo, suplicando justicia. Justicia, porque hay gente humilde que realmente ha dado todo su ahorro de la vida por un sueño, pero nos vemos afectados, nos vemos tristes, y realmente este señor no sabemos si mañana pasado va a salir o nos va a devolver, o cuál va a ser la situación, ¿no? Ya son varias denuncias contra esta persona,
y en esta situación nos encontramos. Nosotros quisiéramos pedirles ayuda a los fiscales, a los abogados, a las personas que nos ayuden y que realmente se haga justicia por haber destrozado un sueño de las familias que teníamos. Somos tantos afectados, se ven diferentes tipos de casos, muchos se han prestado dinero del banco, muchos como yo han dado todo su ahorro de un año de trabajo. Y nos duele mucho esta situación. Gracias. No, bueno, a usted, señora Cristina, amigos, este es uno de los casos, nada más uno. Como tal, esta es un poco la historia. A ver, quiero preguntarle al doctor Eduardo Canaza, está con nosotros, abogado. Doctor, mire, este es un ejemplo de una estafa que hubo, ¿no? Hace unas horas nada más, días. ¿Qué tendría que hacer de repente, o qué tendría que haber hecho en el caso de la compra, por ejemplo, de ese tipo de terrenos, ¿no? De manera legal o correctamente, ¿no? ¿Dónde se infringió capaz, ¿no? En este ejemplo. Bueno, gracias nuevamente, muy buenos días. Vamos a partir de un principio fundamental. Cuando hablamos de propiedades, en este caso de bienes inmuebles, terrenos, debemos entender primero que la tierra, la propiedad, o bien le pertenece a un particular o al Estado. No es que no le corresponde a nadie. A veces pasa que la gente piensa que aquí no hay nadie en este lugar, yo me puedo sentar y es mío. No. O bien le pertenece al Estado o a un particular, a un privado. ¿Ya? Partiendo de ese principio, entonces se ven las maneras de adquirir una propiedad. En este caso específico vamos a hablar de los terrenos, ¿no? Cuando se hace ese tipo de transacciones, ya de operaciones, de transferencias, lo primero que tienen que tener en cuenta las personas es el derecho propietario legal. Entonces, ¿cuál es el documento idóneo en este caso para saber si una persona es titular de un bien inmueble, en este caso de un terreno? Yo tengo acá una copiecita de un folio real, ya, que es el documento idóneo emitido por Derechos Reales, el cual certifica con número, con lindancias, datos técnicos, la superficie y el nombre de la persona a la cual pertenece. Inclusive se anota si es que tiene algún gravamen o anotación preventiva y si es que se ha levantado ese gravamen o esa anotación preventiva, ¿ya? Se tienen los asientos respectivos. Entonces, este es el documento idóneo que una persona tiene que cerciorarse al momento de ver una transferencia, una compra-venta. Lo primero, el folio real. El folio real, exactamente. Que de repente, perdón doctor, eso se lo pueden aún mostrar a los interesados, ¿no? En comprar el terreno. Pero claro, eso uno de manera personal se puede certificar eso, claro que en sí, alcaldía y qué sé yo. Claro que sí. Precisamente en Derechos Reales, la persona interesada se anota este numerito, el número de folio. Entonces, la persona puede ir a Derechos Reales, sea de La Paz, El Alto, Viacha, Laja, etcétera. Con el número llena un formulario, indica quiero sacar una información rápida. Ese es otro documentito. Más cuesta 73 bolivianos y lo saca inmediatamente. Entonces ahí va a poder corroborar la persona como tal a quién le pertenece ese bien inmueble. Entonces ahí va a figurar lo mismo, los mismos datos que están consignando en el folio real van a consignar en la vista rápida. Entonces ahí sí se puede presumir la titularidad de una persona. Los datos, porque están todos, los datos de identidad, si está casado, soltero, etcétera, etcétera, porque es muy fundamental. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo que pasa es que a veces las personas llenan precisamente un documento privado. El que nos mostraba. Exactamente, tal cual. Yo me he traído unos ejemplitos para que los vean. Lo que pasa es que el documento privado, pese a que tenga reconocimiento de firmas y rúbricas y ser un documento público, no efectiviza la compraventa. El rótulo de documento privado no efectiviza la compraventa. ¿Por qué? Para hacer una transferencia legal se necesita hacer una minuta de transferencia con todos los datos del terreno, del propietario, del folio actual y vigente, si tiene gravámenes, si no tiene gravámenes, el estado civil de la persona que vende, que compra, etc. Entonces esa minuta de transferencia se protocoliza en una notaría de fe pública y sale un testimonio notarial donde te piden plano visado, te piden
impuestos, te piden una serie de requisitos para poder ingresar a derechos reales y recién salir la titularidad a nombre del nuevo comprador. ¿Dónde está la falla? Tal vez se preguntarán, ¿no? A veces pasa que si bien les muestran así como tal un folio real que está con el nombre del señor, que está sin gravámenes, que está prácticamente limpio, pero que no es actual. ¿Ya? Entonces por eso la tarea del comprador de ir a verificar a derechos reales para saber si tiene específicamente el folio real vigente, tal cual es saneado. Acá lo podemos ver, doctor. Claro, mire, en este folio, por ejemplo, no hay gravámenes ni restricciones como indica acá, por lo tanto no hay levantamientos, o sea, no hay anotaciones preventivas por ningún proceso, por cobro de deuda, etcétera. Es una propiedad totalmente limpia. Esto nos decía que en derechos reales lo podemos ir a sacar con 93. Con 73 bolivianos, 73, que es en realidad es el información rápida, o como muchos le conocen, vista rápida, que es un documentito que le entregan en ese momento, que tiene que consignar los mismos datos, el mismo número de folio, los mismos datos, la superficie, las colindancias y lo más importante, los datos de identidad del propietario. Ya, esto como primer paso. Como primer paso. ¿Ya? Ahora pasa, mire, le voy a poner un ejemplo. Pasa que a veces actúan con poderes las personas, porque tienen poderes notariales para poder vender tal vez alguna propiedad. Lo que tiene que hacer en este caso una persona es sacarse una copiecita del poder, ir a la notaría, ya, y constatar si ese poder continúa vigente, porque pasa que los revocan y no tienen ninguna validez, y entonces la persona fraudulentamente puede vender una propiedad utilizando un documento como ese, ¿no? Mucho cuidado con esos aspectos. Ahora el detalle aquí, como le digo, está en la suscripción de los documentos y en la verificación del derecho propietario también. Como le digo, la redacción a veces en las cláusulas pasa que le llenan un montón de cosas, de cláusulas ambiguas, y lo llevan a un notario y reconocimiento, pum, listo, no tengo mi derecho propietario. No es así. La redacción de documentos de ese tipo tienen que ser meticulosos, porque tienen que ser fidedignos, o sea, en base a documentos fidedignos, porque va con sello del abogado, y el abogado está indicando en primera instancia que ha verificado esos documentos para emitir la minuta de transferencia o el documento privado en este caso. Bien, creo que esta es la manera, los plazos más importantes que debemos de tomar en cuenta a todos aquellos que quieren adquirir lotes, terrenos, ¿no? Doctor, en el caso de la señora Cristina, ¿qué ahora tendría que hacer, ¿no? ¿Cómo se le puede asesorar de manera correcta? Vamos a ir por partes. Ya, yo estaba escuchando atentamente lo que mencionaba la señora, que era de lugares alejados de Mecapaca, Huachilla, Mecapaca. Okay. Les mencionaba en un principio, o bien las tierras le pertenecen al Estado o a un particular, ¿ya? En este caso, o bien dentro de lo que es las jurisdicciones de los gobiernos autónomos municipales, tendría que estar registrado el derecho propietario como tal. La señora indicó que estaba a nombre de otra persona, ¿no? Y ahí un primer indicio, ¿no? Una primera susceptibilidad, ¿ya? Pasa a veces, como le digo, que utilizan documentos privados para todo. Les voy a poner un ejemplo rapidito de los automóviles. A veces pasa que compran automóviles con documentos privados, listo, tengo mi auto, me lo llevo. No, pero en la realidad, en el RUAT sigue figurando el nombre de otra persona. Exacto. ¿Qué tal si esa persona, como usted no la conoce, le inician un proceso ejecutivo por cobro de deuda, o el banco le inicia un proceso y le embarga el auto? Pero usted dice, no me pueden quitar el auto porque tengo mi documentito privado. No le sirve, porque no está efectivizada la transferencia. Más o menos es similar a lo que pasa con los bienes inmuebles. Sí o sí se tiene que contar con el documento idóneo para acreditar la titularidad. Entonces ese ha sido el primer indicio, el no haber corroborado la titularidad del bien inmueble. En todo caso, mire, en este caso se habla de una estafa agravada, porque hay muchos afectados y muchas personas que tal vez en este momento están preguntando qué debemos hacer o qué podemos hacer. Exacto. Ahora, como es una estafa agravada, en este caso, según la relación de los hechos que he podido escuchar, debería ampliarse la denuncia, no solamente a los hijos, sino tal vez a las personas con las que han tenido relación estos principales autores,
¿Por qué? Porque cuando se habla de cuantía, se puede hacer de los autores y cómplices la anotación preventiva de sus bienes. Y eso es lo que hay que buscar en este momento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar la retribución, o sea, el resarcimiento del daño que se les ha causado, o bien con la devolución del dinero, o bien con la anotación preventiva de todos los bienes que consignen los autores del hecho. Entre ellos puede ser, no sé, un trabajador de esta inmobiliaria. Claro que sí. Y puede ser el auto o un terreno o la casa de Claro que ellos. sí, todo, las cuentas bancarias, los automóviles, las propiedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se habla de cuantía, ¿no? Yo le sugeriría a la señora que hable con los abogados que tiene, ¿no? Con los fiscales también que están asignados al caso, para que hagan un rastreo meticuloso, no solamente de las personas que ahorita figuran, digamos, como autores o como posibles autores, porque estos, yo tengo conocimiento, trabajan de una manera con redes increíbles, con incluso autoridades a veces. Entonces se tiene que hacer un rastreo mediante llamadas telefónicas, qué sé yo, pruebas testificales, etcétera, buscar quiénes han sido exactamente parte de esta estafa grabada, para que todos sean incluidos y a todos se les haga la anotación preventiva de sus bienes hasta que se recupere la totalidad del dinero que lamentablemente han perdido estas personas, ¿no? Bueno, señora Cristina, ¿qué les dijeron el abogado? ¿Cómo están haciendo el proceso ahora? Bueno, gracias al doctor por la orientación. Sí, vamos a ir por ese camino. Somos varias personas que estamos en espera ahora de la audiencia cautelar, que va a ser esta semana que viene, en la cual nos estamos organizando también para estar unidos y ver la manera de que esta persona no salga de la cárcel, y como el doctor nos indica, poder extender la denuncia a los que habrían sido cómplices de esto, ¿no? Entre esos los vendedores, e incluso yo quisiera aprovechar el medio para decirles a las familias que tengan cuidado con el tema de los terrenos. Ya con esta experiencia que nos ha tocado vivir, lamentablemente nos vemos informados de que el señor Cristian Olmos, que trabaja en el Handal, el cual también nos ha hecho el contacto y muchas personas han adquirido por medio de esta persona los terrenos, sigue vendiendo los terrenos en Huachilla, sigue vendiendo, y nos muestra un lugar que es una montaña en el cual dice que lo va a hacer los terraceos y todo aquello, pero me gustaría también esa parte que las autoridades puedan intervenir esta situación, porque realmente hay más personas que se van a ir sumando a estas estafas que están haciendo, ¿no? Entonces eso también prevenirles, porque siguen vendiendo los terrenos en Huachilla y son parte de toda esta red de estafadores que lamentablemente nos ha tocado vivir a muchas familias este triste momento. Gracias. No, a usted, señora Cristina. Para cerrar, doctor, un consejo, porque creo que esto es largo, ¿no? Extenso, tema legal, hay que siempre, no está de más habilitar un espacio legal aquí en el programa para guiar a las personas, ¿no? En todo tipo de compra y venta, terrenos, casas, departamentos, autos, cualquier tipo de bien material. Doctor, un consejo para las personas a la hora de adquirir un terreno o una casa o un departamento. Lo principal, que se cercioren que los documentos sean idóneos y originales, porque pasa, y le vuelvo a mostrar con ejemplitos, que a veces les muestran documentos, fotocopias a color, por ejemplo, como en este caso. Entonces ustedes tienen que exigir, porque son los que van a comprar, ¿no?, los documentos originales. Y además de eso, cerciorarse en derechos reales en el gobierno autónomo municipal que corresponda, ¿no?, según la jurisdicción, y también de la titularidad de la persona a través de sus datos de identidad, con su carnet precisamente, ¿no? Sí. Solamente eso. Bien, no, le agradezco, doctor. Bueno, amigos, esto fue un poco del testimonio de la señora Cristina Casablanca Siñani, la afectada del caso del clan Arnés, y estaba con nosotros el doctor Eduardo Canaza Loaiza. Muchas gracias, Dios los bendiga, y vamos a estar al tanto del caso. A ustedes las gracias. Gracias, muy amable, gracias. Bien, amigos, son exactamente las 10:06. Nos vamos a un corte a la noticia de la hora y después estamos con mucho más aquí en Media News. Y hablemos.